Entonces, como cualquier patología, íbamos hablando de la insuficiencia. Ahora vamos a ver lo que es la hiperfunción de las glándulas suprarrenales, que se va a manifestar como el síndrome de Cushing, que tampoco es muy frecuente, ¿sí? Que se va a producir por una sobreexposición a los glucocorticoides, y la característica clínica también nos va a orientar mucho a lo que es este tipo de diagnóstico, ¿no? La obesidad de tronco, la hipertensión, la fatiga, las estrías, la púrpura, el edema, la osteoporosis, ¿no? Normalmente, pero a diferencia de la anterior entidad, esto se nos presenta mucho en el contexto de patología oncológica y también está en relación a la administración de glucocorticoides, ¿no? Entonces es un trastorno que se da en contexto de esto, de niveles anormalmente altas de la cortisol, ¿sí? Entonces las características clínicas también nos van a hacer orientar a la probabilidad de sospecha de este tipo de diagnóstico de paciente, ¿no? La obesidad central con aumento de depósitos de grasa a nivel de la zona media, cara, tronco, ¿sí? Y la parte de extremidades que van a ser hipotróficas, ¿no? Una obesidad no proporcionada, ¿sí? Entonces, esto también me va a generar un cuadro hemodinámico alterado, ¿sí? Más característicamente por los estudios laboratoriales que voy a tener, ¿sí? Es frecuente, al igual que la anterior entidad, más en las mujeres. Lo que les decía, ¿sí? Yo tengo que ver las características de qué tipo de paciente y lo que estoy tratando de sospechar, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una producción excesiva de hormonas, como es a nivel de la corteza, que puede haber diferentes formas de presentación, una hipofisiaria, ¿sí? En los que la característica es el tumor de la glándula pituitaria con un aumento de la CTH ectópica, ¿sí? Puede haber una forma suprarrenal, como un tumor de la glándula, un adenoma adrenal, ¿sí? O un carcinoma o una hipoplasia, que es totalmente independiente de ACTH. Puede haber forma ectópica con un tumor no hipofisiario secretario de ACTH, como es en el carcinoma pulmonar de células pequeñas. O puede ser iatrogénica, en el contexto de tratamiento con corticoides, consumo de esteroides, inducida por alcohol, obesidad. Entonces nos damos cuenta que gran porcentaje de origen de esta enfermedad siempre es tumoral, ¿sí? Entonces un tumor de la glándula pituitaria, un adenoma pituitario que normalmente es ubicado en la base del cerebro, que produce una cantidad excesiva de ACTH, ¿sí? O un tumor como es el de pulmón, páncreas, tiroides y timos, que secreta ACTH, ¿sí? Entonces esa es la etiología de este tipo de enfermedad del Cushing, que es hipofisiario, un tumor de la hipófisis, suprarrenal, una hiperplasia suprarrenal, un adenoma, ¿sí? Un síndrome paraneoplásico, un cáncer de pulmón, ¿sí? De timo, páncreas, que me van a producir una hiperplasia suprarrenal, ¿sí? O un Cushing iatrogénico en el contexto de una atrofia y un tratamiento, ¿sí? Entonces, puede ser secundario también a una excesiva toma de corticoides, ¿sí? Que me va a disminuir o me va a producir deprimir la función de las glándulas suprarrenales, ¿sí? O me va a alterar el eje hipotálamo hipofisiario y me va a producir que se detenga la producción de las hormonas, entonces voy a tener un efecto de rebote, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que hablar en este tipo de patología es el hiperaldosteronismo, ¿sí? Que actúa nuevamente a nivel de los túbulos distales, que me aumenta la permeabilidad del sodio, del potasio, activa la bomba de sodio-potasio ATPasa y aumenta la reabsorción de sodio, reabsorción de agua y la eliminación de potasio. Entonces, la otra cara de la moneda en relación a la enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces voy a tener hipernatremia, hipocalemia y un paciente hipervolemia con hipertensión. Pero la hipervolemia me va a generar por un aumento del líquido extracelular, ¿no? Entonces ya vemos que va a haber también un hiperaldosteronismo primario o un hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Entonces la característica o la diferencia va a ser el hecho de la aldosterona y de la renina. Entonces la renina, voy a tener una renina disminuida en el hiperaldosteronismo primario y una renina aumentada en el hiperaldosteronismo secundario. Entonces, en una forma de manifestación clínica, cuando es primario voy a tener hipernatremia, hipertensión, hipopotasemia
y alcalosis respiratoria, ¿sí? Lo mismo en la forma secundaria. Entonces, lo único que nos difiere más que todo va a ser la etiología y la renina. La etiología, un adenoma unilateral o bilateral, y en la secundaria, estenosis de la arteria renal, ¿sí? Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, cuadro nefrótico o una cirrosis, ¿sí? Entonces, esa es la característica macrosómica del paciente que nos va a orientar mucho esto, pero nuevamente hacemos énfasis, antecedentes y nuestros laboratorios, ¿sí? Entonces, el exceso de andrógenos nos va a generar lo que es el hirsutismo y el acné, la hiperglucemia porque va a haber un aumento de la gluconeogénesis y hay menor uso de la glucosa, menor sensibilidad a la insulina, y va a haber un aumento de lo que es el catabolismo de proteínas con las estrías purpúreas, que es casi específica para este tipo de enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que también va a generar una disminución de nuestro sistema de respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces los diagnósticos, ¿sí? Puede ser la medición de hipercortisolismo, ¿sí? Puede ser un cortisol en la mañana, puede ser la prueba de supresión a dosis baja de una dexametasona, que es la administración única, ¿sí? De 1 miligramo de dosis, y la medición de cortisol. Si es más de 1.8 a las 8 de la mañana, hablamos de un hipercortisolismo, ¿sí? Entonces puede ser altamente sensible, esa es la parte buena. Entonces nos damos cuenta que el cortisol lo vamos a medir al poco tiempo de lo que nuestro paciente esté siendo internado, ¿no? Entonces las pruebas de localización más que todo nos van a orientar a lo que son los estudios imagenológicos también, ¿no? Y algo que nos ayuda también es la medición de la CTH, solamente para ver si es un Cushing dependiente o no dependiente. Entonces la terapéutica va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces se puede hacer el test Nugent, que es la medición del cortisol en la mañana, lo que les dije hace un momento atrás, con la administración de una dosis única de dexametasona a las 23 horas. Si es más a 10 microgramos por decilitro, me hace diagnóstico de un hipercortisolismo, ¿sí? Pero hay que aclarar que esto va a estar condicionado porque si el paciente estaba recibiendo anticomiciales, benzodiazepinas, anticonceptivos o hay embarazo, ¿no? Entonces, la elevación de la función adrenal siempre se va a elevar cuando hay hiperfunción, o me va a disminuir si hay una hipofunción adrenal, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las pruebas también, con la que voy a tener es las diferencias entre lo que son las causas de cortisol elevado, ¿no? Puedo tener niveles bajos de cortisol de 15 microgramos por decilitro que me van a ayudar lo que es a interpretar una insuficiencia de cortisol, ¿sí? O una supresión que voy a tener en el contexto de una depresión endógena o un síndrome de Cushing, ¿no? En el contexto de nivel de cortisol medido tras la administración de la dexametasona. Entonces yo tengo que tratar de entender este tipo de situación en base a la respuesta que yo voy a tener. Entonces, si es bajo, me hace diagnóstico de insuficiencia de cortisol, o si es alto, o si se suprime, estamos hablando de un Cushing, ¿no? Entonces yo tengo que ver esto, que es lo que les decía en un resumen anterior. Mis niveles de cortisol van a estar disminuidos en un Addison, en un hipotiroidismo o una destrucción de la glándula pituitaria. Y mis niveles de cortisol van a estar elevados en un hipertiroidismo, en un Cushing, ¿sí? Puede ser un tumor con hiperproducción de STH, en la obesidad, o tumores como el tumor adrenal, que es el adenoma, ¿no? Entonces yo tengo que investigar siempre porque va a haber este tipo de situaciones. Yo voy a tener que ver pacientes con gastrectomía, pacientes hipoglicémicos, pacientes diabéticos, pacientes con patología tiroides. Entonces, ya lo que les decía hace un momento atrás, ¿sí? Voy a tener una implicancia muy de cerca en lo que es la patología suprarrenal y es lo que es la patología de la enfermedad tiroidea también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pautas y tratamiento. Yo tengo que hacer una reducción gradual de los corticoides, ¿sí? Para que trate de reactivarse la producción normal de cortisol. Pero como hemos visto que la mayor parte de la etiología de este tipo de hipersecreción es tumoral, entonces tendré que ver la cirugía como una entidad terapéutica en este tipo de pacientes que son crónicos, ¿no? O la radioterapia en base a algún tumor que ya no sea resecable. Pero también voy a tener armas si voy a estar hablando de un hipercortisolismo, ¿sí? Yo ya les dije de entrada que hay medicamentos que pueden producir la destrucción de la hormona, como los antifúngicos, como es el ketoconazol. Entonces una pauta para el tratamiento también es esto, ¿no?
el ketoconazol de 600 miligramos por día, ¿sí? La bromocriptina también me va a disminuir los niveles de ACTH y el valproato también. Entonces, una primera arma que yo voy a tener va a ser el ketoconazol, particularmente en estos pacientes crónicos, ¿no? Una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta con este tipo de pacientes es esto, la educación. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya están diagnosticados, ¿sí? Entonces hay este tipo de cartillas que nos indican mucho lo que son algunos tipos de respuesta que nosotros vamos a tener que tener frente a uno de estos tipos de patología que descompensan en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que una dosis de hidrocortisona, sí, les puede salvar la vida. Entonces, sinceramente, yo aquí, en este tiempo que estamos, no he visto un paciente que tenga una tarjeta. Sí hemos podido ver unos 4 o 5 pacientes con un diagnóstico sospecha de Cushing, pero nadie te lleva tarjetas de educación, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta en lo que es la educación de los pacientes, ¿no? Entonces, es una importancia estricta el hecho de que la terapia corticoide es para toda la vida, ¿sí? Salvo que se resuelva la parte oncológica, ¿no? Y tenemos que ver este tipo de respuesta también que va a estar durante el estrés, que van a ser las partes que descompensan una enfermedad crónica, ¿sí? Y notificar siempre al equipo médico el hecho de que el paciente ya tiene este tipo de patología, ¿no? Entonces, lo que hablábamos hace un momento atrás, cuando hablaba su compañera, ¿sí? En base al shock séptico, ¿sí? Se recomienda eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay una estado de hipoperfusión a nivel de la corteza suprarrenal también, de las glándulas suprarrenales, que me va a generar este tipo de respuesta inflamatoria desproporcionada. Entonces, sí nos podemos orientar a hacer el apoyo terapéutico con hidrocortisona en estos pacientes con shock séptico refractario, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la patología suprarrenal, ¿sí? Como se han podido dar cuenta, no es una entidad frecuente, es algo que tenemos que tener sospecha diagnóstica, ¿sí? Parte del tratamiento, estamos hablando que es solamente en emergencias, dosis de corticoides, ¿sí? Que puede estar en relación también a un proceso infeccioso refractario. La parte del síndrome de Cushing, la resolutiva siempre va a ser la quirúrgica, y dentro de todo tenemos un arma también en el Cushing, ¿no? Que va a ser el ketoconazol o la bromocriptina, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este tipo de entidad, a pesar de no ser frecuente, particularmente el Addison, es algo que pone en riesgo la vida del paciente, lo mismo que el Cushing. ¿Por qué? Porque lo que les decía, y es lo que vamos a seguir hablando en el transcurso de estos días, el hecho de que esté yendo de la mano con suprarrenales, tiroides, páncreas, todo lo que es el efecto del eje hipotálamo hipofisiario, trae repercusiones en lo que nosotros hemos entendido hasta el momento: sodio, potasio, glucosa, ¿sí? Entonces, sodio y potasio, sodio y glucosa con esto de las alteraciones del estado de conciencia, ¿sí? El potasio con la conducción eléctrica, el riesgo de un evento coronario, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el contexto de un paciente en emergencias, ¿sí? El hecho de tener una alta sospecha nos ayuda a tratar de buscar qué es lo que quiero encontrar. Por eso les decía hace un momento atrás, cuando hablábamos del síndrome aórtico, es algo que no vamos a pensar de entrada en un paciente. Lamentablemente tenemos muchas veces este tipo de conductas. Viene un paciente con alteración de conciencia, taquicárdico, hipotenso, con trastornos electrolíticos, está con hipercalemia, pero me ha hecho una falla renal, pero no está bien perfundido. Entonces me genera una falla renal y nos quedamos en la nebulosa de que habrá sido, no habrá sido, está con shock refractario y ya le metemos como pauta de protocolo de tratamiento la hidrocortisona como un tratamiento de shock refractario, y no hemos podido diferenciar si hubo o no hubo una insuficiencia adrenal o una enfermedad de Addison, ¿no? Entonces es por eso que tratamos de orientarles a que sí, son patologías que se pueden llegar a presentar, ambas de estas dos que hemos visto, pero están subdiagnosticadas porque no las pensamos, ¿sí? Por eso les decía ese recuerdo de este paciente que se nos presenta en un servicio de urgencias y al final de cuentas no era ni evento vascular ni evento coronario, sí era
llamémosle vascular, sí, porque era un aneurisma de aorta que se ha roto, ¿no? Y lamentablemente termina con el fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, esas son las características clínicas, ¿sí? Por eso les decía, a diferencia de lo que vamos a ver cuando hablemos de cetoacidosis, sí tengo laboratorios, sí tengo gasometrías con las cuales nosotros podemos estar haciendo algo de práctica. Lo mismo con algunos trastornos de algunos electrolitos como son las natremias, pero en este tipo de pacientes sí hay que tener alta tasa de sospecha. ¿Por qué? Porque no los vemos frecuentemente, no hacemos mucha correlación clínico-laboratorial, entonces se nos pasa desapercibido. Por eso estas entidades que vamos a hablar hoy día en la siguiente clase de lo que es suprarrenales y enfermedades tiroideas, no hay cómo hacer una práctica, ¿no? Sí podemos, y lo único que les dije, ¿no? Sí vamos a sospechar en el contexto de las manifestaciones de los laboratorios que vamos a tener, pero si tenemos la característica en tener sospecha, sí lo voy a leer, sí lo voy a realizar, sí lo voy a ejecutar. Pero si no, mi diagnóstico va a pasar desapercibido y nuevamente, como muchas patologías que tenemos aquí a nivel nacional, no tenemos estadística y con eso tampoco podemos hacer estudios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, pero con esto que hemos visto el día de hoy, por lo menos ya sabemos que si estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal, ya vamos a tener nuestra hiponatremia, nuestra hipoglicemia, nuestra hipercalemia, ver si tiene manchas, hiperpigmentación, está reflejando en una insuficiencia suprarrenal primaria, las test de confirmación que no los vamos a realizar en el servicio de emergencias porque no tenemos ACTH, por ejemplo, pero que sé que si tengo la sospecha diagnóstica de unos parámetros laboratoriales con o sin antecedentes, ya puedo empezar a ejercer mi terapéutica con dosis de corticoides, ¿no? Y si estuvimos hablando de la otra cara de la moneda, en un paciente gordo con obesidad desproporcionada, con presencia de estrías, que estamos hablando de un hipercortisolismo, ¿sí? Entonces mi primera herramienta terapéutica va a ser mi ketoconazol, quizás la pramocriptina, ¿no? Entonces, ese es lo que podemos sacarle algo de provecho el día de hoy.